competencia realizamos las investigaciones por prácticas comerciales restrictivas de la competencia, hacemos la instrucción. Sin embargo, es el superintendente y su despacho quienes deciden las posibles sanciones en los casos de prácticas comerciales restrictivas. Asimismo, en lo que tiene que ver con integraciones empresariales, el recaudo de información por parte de la legatura y el análisis económico que se hace también se analiza conjuntamente con el despacho del superintendente, lo que hace que tenga que haber un trabajo conjunto, coordinado con el despacho del superintendente, en donde hemos planteado políticas comunes en la forma como analizamos las prácticas y las integraciones. Dentro de esas políticas, una de las principales en este año o en este periodo fue la de seleccionar muy bien los casos, irnos a investigar los casos relevantes para la economía nacional. Discúlpeme que lo interrumpa, habla usted de casos y tengo entendido que hay varios. ¿Hay alguno en especial que usted considere de relevancia para ejemplificar y para dejar acá en esta audiencia de rendición de cuentas? Así es, y así de este año hemos abierto varias investigaciones de importante relevancia para los mercados en Colombia. Una de ellas es la relacionada con la recolección de basuras en el distrito de Bogotá, otra la de agua en bloque también en Bogotá. Hemos adicionado la apertura de investigación en materia de azúcar, en donde están involucrados algunos ingenios azucareros, y por supuesto la investigación que abrimos en materia de cementos. Además de eso, pues hay que contarle a la ciudadanía que este año se han impuesto multas de aproximadamente 130.000 millones de pesos en diversos casos relacionados con mercados muy importantes para el país. Bien, habla usted de mercados, habla usted de integraciones y de varios temas que son de interés para nosotros. Tengo entendido que el señor superintendente tenía una intervención respecto a lo que nos estaba explicando el doctor Vaca de integraciones empresariales. Sí, ¿por qué no le cuenta a la ciudadanía, delegado, qué hemos hecho en los últimos tiempos para mejorar los trámites y ajustar los trámites de las solicitudes de autorización de integraciones empresariales? Así es, superintendente. Este año, digamos, desde el momento en que llegamos a la delegatura, lo que identificamos conjuntamente con el despacho del superintendente es que las reglas de juego en materia de análisis de integraciones empresariales no estaban del todo claras para quienes presentaban estas integraciones. Entonces, lo que buscamos hacer fue expedir una resolución, la 12193 de 2013, en donde planteamos de manera clara cuáles son los pasos, la forma como la superintendencia analiza las integraciones empresariales, y la pusimos acorde con el decreto antitrámites y el nuevo Código Contencioso Administrativo. Bien, dentro de toda su gestión también hay una parte que se sale un poco del tema nacional y que tiene que ver con la OCDE, que tiene que ver con esa organización, y quisiera hacer un poco de traductor tanto con el público que está acá como con el que nos ve. ¿Qué es la OCDE? ¿Qué significa esa sigla? ¿Y qué significa para Colombia estar allí? A ver, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No es otra cosa que un club de buenas prácticas, en donde en ese club están presentes los países que van más avanzados en materia de regulación y políticas públicas. Una política clara del presidente Santos es la de hacer parte de la OCDE, y dentro de esta estrategia participamos en 22 comités, uno de los cuales es el Comité de Competencia. Recientemente el Comité de Competencia recibió a la comitiva de la superintendencia para hablar sobre las políticas que lleva la superintendencia en materia de competencia. Nos hicieron un examen entre pares, tuvimos que ir a presentar nuestra regulación, nuestra legislación, nuestros retos, y pues nos fue muy bien. Bien, para pasar al siguiente tema y en su presentación quisiera darle la palabra al señor superintendente. También hablemos de cámaras de comercio. Estamos es otra de las, y además estamos en la Cámara de Comercio de Villavicencio. ¿Por qué no le cuenta usted al país con exactitud qué es lo que nosotros hacemos en relación con las cámaras de comercio? A ver, la ciudadanía debe saber que en la Delegatura para la Protección de la Competencia existe una dirección de cámaras de comercio. Esta dirección se encarga de vigilar y controlar las diferentes cámaras de comercio del país, las 57 cámaras del comercio del país. Allí, cuando las cámaras incurren en alguna infracción a las leyes o alguna norma, pues somos los encargados de sancionarlas, pero además de esto apoyamos a las cámaras, porque lo que también tenemos como función es la de asesorarlos
en la forma como ellos, por ejemplo, llevan su contabilidad. Uno de los retos para el próximo año es el de que haya una contabilidad unificada y acorde con estándares internacionales, el NIF, y en eso los apoyamos. Además de eso, somos quienes vigilamos la forma como se eligen los miembros de junta directiva, en donde para el país no es un secreto que hemos tenido que librar diferentes batallas jurídicas este año y vamos a seguirlas librando, y en donde nos hemos concentrado mucho, no solamente en atacar las posibles ausencias de transparencia en los procesos de elección de juntas directivas, sino también en donde, como usted sabe, superintendente, hacemos parte y hemos apoyado de manera fuerte el proyecto de ley liderado por el Ministerio de Industria y Confecámaras en materia de reglas claras para la elección de juntas directivas de cámaras de comercio. Es que nosotros somos la autoridad electoral de los sistemas de elección de juntas directivas de miembros de cámaras de comercio, y por eso hemos dado las batallas como autoridad electoral que habla el delegado. Bien, antes de continuar y antes de despedirlo, usted tenemos una pregunta del público. Hay una persona que tiene una pregunta, si no estoy mal es el señor que está allí de pie, mientras las cámaras lo tenemos listo ya para hacer la pregunta. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Buenos días y para quién va su pregunta. Adelante, por favor. Buen día. La pregunta va para el doctor Vaca. Mi nombre es Joan Oliveros, vicepresidente de la Liga Universitaria de Villavicencio. Doctor Vaca, ¿qué está haciendo la superintendencia con la libre competencia? Giovanni, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, buscamos hacer lo que más podemos con las herramientas que tenemos y creo que lo hemos hecho muy bien. Tenemos dos fuertes líneas de trabajo. Una, vamos a la prevención. En la prevención, ¿en qué trabajamos? Nosotros tenemos una facultad que es clara y es la de abogacía de la competencia, en donde cuando las entidades regulatorias van a expedir algún acto, alguna regulación que pueda afectar los mercados, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un concepto sobre esas regulaciones con el fin de que vayan acorde con la libre competencia. Eso es una función preventiva, hacemos promoción de la competencia, tratamos de visitar las diferentes ciudades para que todo el país se entere de qué se trata. Además de esto, pues obviamente combatimos fuertemente con las facultades que tenemos, las posibles infracciones al régimen de competencia como son los acuerdos anticompetitivos y el abuso de posición dominante. Doctor Germán, muchas gracias. Es el doctor Germán Enrique Vaca. Esperamos entonces que el próximo año se puedan llevar a cabo el fortalecimiento de la dirección para continuar no solo con las funciones de inspección y vigilancia, sino con el acompañamiento directo a las cámaras de comercio y todo lo que usted nos ha hablado. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden seguir esta audiencia vía streaming a través de nuestra página de internet www.sic.gov.co y que pueden comunicarse con nosotros también a través de nuestra línea gratuita 018-910-165. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la marca que se concedió a la empresa de ropa de Radamel Falcao García, nuestro goleador de la selección colombiana de fútbol, o el lanzamiento de un sello de denominación para los productos de origen colombiano, e incluso que Colombia es el séptimo país, ojo con esta cifra, el séptimo país más rápido del mundo en dar respuesta a los usuarios que solicitan una patente de invención. Pues bien, la delegatura que se encarga de estos temas es la de propiedad industrial. La Delegatura para la Propiedad Industrial es la oficina nacional encargada de administrar en el país el registro de la propiedad industrial y lo hace a través de dos direcciones. Una, que es la Dirección de Nuevas Creaciones, ante la cual se solicitan las patentes de invención, de modelos de utilidad y diseños industriales. Y la otra, que es la Dirección de Signos Distintivos, ante la cual se registran las marcas, los lemas comerciales, se lleva el trámite de denominaciones de origen. Ambas direcciones son entonces las encargadas de adelantar este registro en Colombia y la delegatura de velar porque las funciones y los trámites se lleven de conformidad con las leyes. La segunda función, derivada de esa función principal, es la de divulgar la información tecnológica que se deriva de los documentos de patente. Todos sabemos que en las patentes existe o está el dossier mundial de la tecnología, el estado de la técnica. Y para nosotros como superintendencia es fundamental que los terceros sepan qué disponibilidad hay en la producción y explotación de esa tecnología. Para acceder a los servicios que brinda esta delegatura, la entidad pone a disposición del usuario dos alternativas fundamentales.
presentando sus solicitudes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en la sede de la Superintendencia, o haciéndolo en otras sedes con quienes tenemos convenio en diferentes ciudades del país, entiéndase cámaras de comercio o sedes locales de Superintendencia de Sociedades. La otra alternativa para hacer las solicitudes de propiedad industrial es realizar todo el proceso a través de la página web de la entidad, la cual permite realizar también todos los trámites para obtener patentes de invención o registros de marca de manera virtual. Muy bien, y para hablar de propiedad industrial está con nosotros el superintendente delegado para la propiedad industrial, es el doctor José Luis Londoño Fernández. Buenos días, doctor. Buenos días, Yesid. Un saludo muy especial a usted, al superintendente, a los demás superintendentes delegados, a la audiencia que nos acompaña y nos ve en este momento. Adelante, por favor, con el informe de su delegatura. Bueno, muchas gracias. Sí, mira, desde Villavicencio queremos compartir unos grandes logros que hemos adelantado en este año que ha pasado en la superintendencia, en los dos grandes temas que manejamos desde la Delegatura para la Propiedad Industrial. El primero de ellos en patentes, una reducción sustancial de los tiempos promedio de decisión para la concesión o decisión de patentes, pasando de 57 meses a 38 meses. Como lo mencionaba usted en la introducción, eso ubica a la superintendencia como la 7ª oficina más ágil del mundo y la primera en Latinoamérica. Esto principalmente es de resaltar, como quiera, que estas metas estaban fijadas por el propio presidente dentro de la estrategia de la locomotora de la innovación, y es para nosotros motivo de orgullo además decir que fueron cumplidas no solamente en los tiempos, pues se nos había fijado una meta de 45 meses, cuando fue fijada además, que fue en 2010 y en esa época nos encontrábamos en 62 meses, sino que además el tiempo para ello, la fecha límite era precisamente agosto de 2014 y esta meta está siendo cumplida con un año de anterioridad. Venga, doctor Londoño, ¿qué hace que un presidente de la República se preocupe como una de las metas de su gobierno en que deben reducirse los términos de concesión de las patentes? O sea, ¿por qué un presidente se preocupa de un tema que aparentemente resulta tan doméstico? Porque para un presidente, para cualquier estado es fundamental, superintendente, que exista innovación, que exista desarrollo tecnológico y que el conocimiento se divulgue, se publique, y en eso consiste el sistema de patentes. En ese orden de ideas, entre más se demore un trámite de patentes, pues más se demora en llegar la información tecnológica y la tecnología a los usuarios y a los consumidores, que al final del día somos todos. Más o menos no existe país del mundo desarrollado con un pésimo sistema de patentes. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Pero además es importante compartir otros datos también en materia de patentes, superintendente, y es que no solamente agilizamos los tiempos, sino que esa agilización ha incentivado también que nuestros colombianos usen más el sistema. Ya el año pasado habíamos crecido también dramáticamente el uso del sistema por parte de nuestros colombianos, pasando de un promedio de 140 solicitudes anuales a 220, pero en el último año ya pasamos también a 270, con algo adicional, y es que tradicionalmente teníamos una muy baja tasa de concesión de patentes. El año pasado se incrementó. Perdón, lo interrumpo. Antes la superintendencia lo que tenía era un departamento, una dirección o una delegatura de no concesión de patentes. Éramos expertos en negar patentes. O sea, la superintendencia de décadas anteriores. Exacto, o sea, el promedio, por ejemplo, en épocas de 2007 de concesión no superaba el 15%. En 2012 era del 34% y en este último año estamos en un 49% de tasa de éxito. Quisiera detenerme en esa cifra y preguntarle por qué la importancia, en qué radica la importancia de esa cifra que usted acaba de dar. Pues es que no existe un mejor incentivo a la investigación que el sistema de patentes. Y tampoco existe un peor desincentivo que negarle la patente, porque entonces, pues si siempre se van a negar, jamás voy a incentivar precisamente o hacer que los investigadores y precisamente los colombianos pues compartan la información y los avances tecnológicos a los que han llegado. Quisiera, pues una vez aclaradas esas preguntas, pasar también por el otro gran referente de la delegatura, las marcas, que son las marcas, para hablar también de buenas noticias. Hemos mantenido los tiempos promedio de decisión, pero además se ha aumentado también el volumen de solicitudes de marcas en más de un 6%, lo cual nos ha permitido pasar con creces la barrera
de las 30.000 solicitudes de marcas en un año. Estas cifras se deben principalmente a 3 actividades fundamentales que ha adelantado la superintendencia. Sí, porque la pregunta es, ¿cómo ha hecho la superintendencia para pasar en unos años, año 2009, tal vez de 20.000 solicitudes marcarias a 30.000 solicitudes, 32.000 solicitudes marcarias de hoy, pero también con unos términos de reducción, una reducción en los tiempos de decisión, en donde antes eran 9 meses, ahora estamos en 5 meses y medio? O sea, ¿cómo hemos hecho para hacerlo más rápido y atendiendo más solicitudes marcarias? Sí, superintendente, sin duda hay que atribuirle, claro, y como usted lo mencionó en su introducción, el gran apoyo que ha dado el gobierno nacional mediante la reestructuración. Sin duda necesitábamos más gente, necesitábamos más recursos y más gente también en beneficio de los usuarios, porque hemos facilitado el acceso al sistema de propiedad industrial del registro de marcas. Como primera medida hemos generado un descuento en las tasas de propiedad industrial que permite concluir que hoy en día un solicitante de marcas paga para 3 solicitudes de marcas lo mismo que antes pagaba para una. Adicionalmente hemos facilitado el acceso al sistema mediante la creación en este año de la Oficina Virtual de Propiedad Industrial, que le permite a cualquier colombiano desde cualquier parte de Colombia con conectividad poder presentar y adelantar sus trámites de propiedad industrial. Y sin lugar a dudas, las actividades de fomento que se han adelantado a través de nuestras oficinas encargadas de capacitación en materia de propiedad industrial mediante el programa del Aula de Propiedad Intelectual y mediante programas de regionalización como lo es precisamente la SIC Móvil y otras actividades como el mismo SIC TV. Bien, nos queda aproximadamente 1 minuto y medio de su intervención, pero no quisiera dejar por fuera algo que me parece bien interesante y es el tema del Protocolo de Madrid. Que nos hable un poquito de esto, qué significa, y a la gente que no lo conoce explicarle un poco de qué se trata. Sí, muy pertinente la pregunta, Yesid. Básicamente el Protocolo de Madrid es una herramienta que se le ha brindado a los empresarios para facilitarles la protección de su marca en más de 95 países del mundo con una única solicitud. Este es un sistema que estaba inventado hace muchos años, pero que solamente entró hace un año a Colombia y que, por ejemplo, ha facilitado la entrada de más de 5.000 solicitudes de extranjeros a Colombia y le ha facilitado ya a 16 empresarios colombianos proteger sus marcas en más de 5 países del mundo con una única solicitud, de manera que, como usted lo dice, es una invitación para que nuestros empresarios utilicen la herramienta y lo hagan también a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo tengo una última pregunta, una respuesta sí o no. El presidente Santos le dijo a usted, quiero más patentes y quiero que las tramiten más rápido, quiero más marcas y quiero que las tramiten más rápido. ¿Usted ya le cumplió al presidente o está en deuda? Ya está cumplido. Bien. Bien, después de esta pregunta de sí o no, le tengo una que nos llega a través de nuestro correo electrónico audienciapublica.sic.gov. Dice lo siguiente, ¿cuál es el error que más se presenta a la hora de registrar una marca? Hoy en día, gracias a la simplificación de trámites, que anteriormente era la falta de presentación de algún documento, hoy en día es la descripción de los productos que va a identificar la marca. Normalmente se nos presentan muchas diferencias entre unos productos y otros que van a ser identificados por una misma marca, lo cual nos lleva a solicitarle aclaraciones a los usuarios o al solicitante. No obstante, eso no es un error fatal, siempre se puede solucionar y en la medida que se aclare, pues se puede llevar a buen término todo el proceso de registro. Bien, pues doctor Londoño, mil gracias. Usted está viendo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Superintendencia de Industria y Comercio, 2012-2013. A continuación, hablaremos de una de las delegaturas más conocidas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y digo esto porque es allí donde llegan los reclamos por telefonía móvil, por publicidad engañosa y por otros temas que afectan directamente el bienestar de todos los consumidores del país. Les estoy hablando de la Delegatura de Protección al Consumidor. La Delegatura de Protección del Consumidor es la dependencia de la Superintendencia de Industria y Comercio encargada, en esencia, de vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores. Desde la perspectiva de los consumidores tenemos una responsabilidad de hacer capacitación y hacer la difusión sobre sus derechos, y en relación con los empresarios estamos atentos a que
den cumplimiento estricto al régimen de protección al consumidor. Este régimen acoge todas las normas que regulan las relaciones de consumo a partir de la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, proveedores y expendedores. Y la gestión de esta delegatura consiste en liberar a los mercados de cualquier distorsión que se presente por el desconocimiento de los derechos de los consumidores. Esa es básicamente nuestra competencia y en el ejercicio de ellas podemos imponer multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por la infracción de ese régimen. Los casos que en mayor proporción se presentan tienen que ver con asuntos de publicidad engañosa, pero también con información inadecuada o falsa de un producto e incumplimiento en general de condiciones pactadas. Aquí es importante diferenciar el tema de interés público que está involucrado en este tipo de competencias y el interés privado. Esta delegatura en particular vela por el interés público en la protección de los derechos de los consumidores. La superintendencia ejerce a través de esta área un papel proactivo que consiste en estar atenta al comportamiento en los mercados de los empresarios y de los proveedores de bienes y servicios, para así poder informar oportunamente a los consumidores, emitir alertas tempranas y sancionar ejemplarmente a los infractores. Muy bien, y vamos a continuar con esta audiencia de rendición de cuentas para hablar de protección al consumidor. Damos la bienvenida al superintendente delegado para la protección al consumidor, el doctor Jorge Enrique Sánchez. Antes de darle la bienvenida, les aclaramos a las personas que nos están viendo, nos están llegando varias preguntas a través de nuestras páginas. Las vamos a ir respondiendo a medida que vamos avanzando con la rendición de cuentas y también al final de ella. Bienvenido, doctor Jorge. Muy buenos días, Yesid, señor superintendente, a las personas que nos acompañan en el auditorio y a los televidentes e internautas que nos acompañan por los medios. Pues adelante con el balance de su delegatura, por favor. Bueno, pues quisiera en primer término añadir al video que acabamos de ver una información importante que tiene que ver con el hecho de que esta delegatura, así como es responsable de la observancia, de exigir la observancia de las normas del Estatuto del Consumidor, tiene también la responsabilidad de exigir la observancia de otras normas, de unos regímenes especiales también de protección al consumidor, como son los relacionados con los servicios turísticos, los relacionados con el empaquetado y etiquetado de tabaco, y en particular la provisión que existe para realizar promoción y patrocinio de dichos productos, y también con el régimen integral de protección de usuarios de servicios de comunicaciones, que de hecho ocupa pues toda una dirección de las que hace parte de la delegatura. La gestión de la delegatura se realiza a través de dos direcciones. Una dirección, la que acabo de mencionar, de protección de usuarios de servicios de comunicaciones, y una dirección de investigaciones de protección del consumidor. En relación con la primera, pues la verdad es que todas las autoridades que tenemos competencias en materia de servicios de comunicaciones estamos enfrentados hoy por hoy a unos desafíos importantes, y para enfrentar esos desafíos recientemente la delegatura se vio reforzada en cuanto a su recurso humano, y eso nos ha permitido desde ya, no obstante el poco tiempo que ha transcurrido, tramitar y decidir de forma más ágil y eficiente los trámites a nuestro cargo. Uno de esos trámites, que es pues trascendental por el impacto que tiene para los consumidores, está relacionado con el de recursos de apelación, que son aquellos recursos que los usuarios interponen contra las decisiones que en primera instancia toman los operadores cuando les formulan una reclamación. En relación con estos trámites, pues quisiera informarle, señor superintendente, y a la ciudadanía, que la dirección recibió en el periodo correspondiente a la rendición de cuentas un total de 33.000 recursos, poco más de 33.000 recursos, lo cual representa un incremento del 75% frente a esos mismos trámites en el periodo anterior. Por eso es que estamos hablando un poco de los desafíos que nos impone este sector. Hemos tenido oportunidad de atender un poco más de lo que se atendió en el periodo anterior, es decir, en el periodo de rendición de cuentas atendimos de esos trámites un total de 18.000 recursos, y eso representa un aumento frente al periodo anterior, en el que atendimos alrededor de 15.000 recursos de apelación. Bueno, pero más allá del término de rendición de cuentas, ¿cómo vamos a cerrar este año en relación con esos recursos de
apelación. Señor Superintendente, por cuenta de ese fortalecimiento del área responsable que hace parte de esta delegatura, podemos decir que al terminar el año habremos atendido un aproximado de 30.000 recursos de apelación. Eso representa un 83% de los trámites pendientes en esta materia. Eso es lo que nos permite pronosticar la tendencia como de cómo hemos venido atendiendo esos trámites en lo que va corrido del año y hasta terminar diciembre. ¿No llegará el momento en que en un año teníamos, no sé, 15.000 apelaciones, después 25.000, vamos a terminar en 36.000? O sea, ¿esto dónde va a parar? Va a llegar el momento en que también, como a veces nos preocupamos del tema, que tanta apelación desborde la capacidad institucional de la superintendencia. ¿Qué otra alternativa hay? Por supuesto, señor Superintendente, eso es un tema que nos preocupó desde desde el inicio de nuestra gestión, y por eso hemos implementado un mecanismo que hemos denominado de autocomposición de esos conflictos. Eso no es nada distinto a que por cuenta de la gestión de la superintendencia y de la dirección de comunicaciones, hemos tratado de facilitar el entendimiento entre los usuarios de los servicios de comunicaciones y los prestadores de esos servicios, a fin de que de manera directa atiendan las reclamaciones y que no sea necesario un pronunciamiento de la autoridad y que solo con él sea posible la satisfacción de los clientes, de sus clientes. En lo que va corrido el año, en un tiempo muy breve desde que implementamos el programa, hemos logrado que entre operadores y usuarios logren el entendimiento en por lo menos 1.200 casos. Eso es una suma de trámites que han obtenido la satisfacción de los clientes por cuenta de la facilitación de la dirección. ¿Y no había una cifra cercana a los 8.000? Sí, señor Superintendente. De hecho, al día de hoy tuve oportunidad de recibir un último reporte en relación con el tema. Estamos pendientes de verificar, porque la Superintendencia en todo caso se reserva la posibilidad de hacer la verificación en cuanto a que la atención de los operadores sea efectiva, y hemos podido verificar que ya por lo menos en 7.000 trámites se ha logrado el mismo efecto, y estamos pendientes de verificar por lo menos 3.000 trámites más, es decir, si todos esos trámites que están pendientes de verificación fueron satisfactorios o no a los usuarios, y eso querría decir que podrían haber unos 9.000 trámites con una solución a esos clientes. Nos quedan unos minuticos de su presentación y nos llega pregunta a través de audienciapublica@sic.gov.co. Se la voy a leer textual, tal y como dice allí. Dice: ¿cuáles son los criterios para la apertura de investigaciones en la delegatura para temas relacionados con investigaciones administrativas? Esto, les repito, nos lo hacen a través de nuestro correo electrónico audienciapublica.sic.gov. Bueno, pues los criterios que se aplican ya en lo que tiene que ver con la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, pues toca dar una información de contexto al público. Es decir, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor reorientó su rol y lo reorientó por cuenta de la reestructuración de la superintendencia y la creación de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Lo que se hace básicamente es escoger las infracciones al régimen de protección al consumidor que más impacto tienen sobre los mercados y no necesariamente frente a un consumidor en particular. Nosotros en la delegatura velamos por el interés general y pues en particular el nuevo Estatuto de Protección al Consumidor nos ha dado, además de la posibilidad de imponer sanciones, el ejercicio de otras facultades administrativas como las de impartir órdenes de instrucciones al mercado en materia de información y publicidad, que nos permiten ser muy eficientes porque son de inmediato cumplimiento. Nos llega otra pregunta a través del mismo correo y dice, la hace Ana María Carrillo, la firma, y dice: ¿qué están haciendo ustedes para que no engañen a los colombianos con las falsas ofertas? Precisamente en relación con el tema, pues hemos un poco estrenado esa facultad de a la que acababa de hacer mención
que es la de impartir órdenes al mercado. Probablemente muchos de nuestros televidentes tuvieron oportunidad de conocer algunas decisiones que impartimos en materia precisamente de publicidad de tabaco, y porque encontramos que había publicidad que infringía la prohibición de hacer promociones y ofertas con ese tipo de productos. Lo que hemos hecho es precisamente tratar de identificar todo tipo de publicidad que conduzca a engaño y ordenar la corrección y la difusión correctiva de esa publicidad. ¿Tiene usted alguna otra inquietud? Es cómo ha venido aumentando el promedio de las sanciones de la superintendencia. Es más o menos como, diríamos, háblenos algo del tema sancionatorio específico de su despacho. Señor superintendente, en el periodo de rendición de cuentas se impusieron multas por alrededor de 7.000 millones de pesos. Las multas han experimentado un aumento en su valor promedio. Ese incremento en su valor promedio uno lo podría calcular en un porcentaje aproximado del 150%, es decir, la multa promedio hoy es un 150% más alta, y eso se explica pues en dos factores fundamentales. Uno, el aumento del tope de las multas por cuenta de la expedición del nuevo estatuto. Pasamos de un tope de multas de 100 salarios a 2.000, en plata es más o menos un aumento de 60 millones de pesos, que era el tope antes de la expedición de la ley, a 1.200 millones de pesos. Eso explica en buena medida el incremento del valor promedio de las multas. Pero venga, le tengo además otro dato que seguramente ustedes no conocen. La superintendencia ha sancionado este año a 1.500 personas en sus distintas investigaciones y ha impuesto multas por 180.000 millones de pesos. Eso lo que quiere decir es que nuestro promedio de multas en cada caso es de 120 millones de pesos. Un promedio significativo y grande. Los interrumpo a los dos porque tenemos una pregunta del público, de las personas que están acá. Adelante, buenos días, ¿cuál es su nombre? Me llamo José Vicente Vaquero Riveros, empresario llanero del sector arrocero. Quisiera